Buenos días, mi nombre es Dayana Nicole Canto Zamora, nuestro grupo es el número 9 y tenemos Ley de Derecho y Amparo al Paciente. Como artículo 1 tenemos ¿qué es centro de salud? ¿Qué es el centro de salud? Es una entidad pública o privada en donde está únicamente priorizada para la atención pública, ¿ya? También se puede incluir formaciones a los profesionales y investigaciones médicas. Estas pueden incluir o variar en policlínicos, centros médicos, dispensarios, etc. Como ejemplo tenemos una persona que se va a hacer atender a un policlínico y pues puede ser tratada sin necesidad de una hospitalización. Ya, tenemos como artículo número 2 el derecho a la atención. Toda persona tiene el derecho a una atención digna sin distinción. Un ejemplo de esto puede ser un paciente que llega a un hospital, pero el hospital está súper lleno, pero él tiene que ser atendido inmediatamente o con rapidez y con la misma calidad de atención que los otros, sin distinción. Como tercer artículo tenemos el derecho a no ser discriminado. Todo paciente tiene que tener una calidad de atención excelente sin distinción de género, raza, sexo, etc. Un ejemplo de este es o calidad económica. Un ejemplo de este es un paciente que es de escasos recursos. Entonces, a pesar de su situación económica, tiene que recibir el mismo trato y calidad de atención que cualquier otro paciente. Bueno, dentro de las leyes de amparo y derecho del paciente tenemos el artículo 4, derecho a la confidencialidad, que dice: todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele tenga el carácter de confidencial. O sea, quiere decir, nadie fuera del equipo médico autorizado puede tener acceso a esta información sin el consentimiento del paciente, garantizando así su privacidad, incluyendo la consulta médica, exámenes, diagnóstico, tratamientos y los procedimientos médicos ya mencionados. Artículo 5. Derecho a la información. Se reconoce el derecho de todo paciente que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba el centro de salud a través de sus miembros responsables la información concerniente al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y las alternativas para el cuidado y tratamiento existentes. ¿Qué quiere decir? Que antes de cualquier procedimiento, el centro de salud debe informar al paciente su estado de salud y pronóstico, los riesgos del tratamiento, alternativas disponibles, duración estimada de la incapacidad y el nombre del médico responsable. También tenemos el derecho a decidir, artículo 6. Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias, el centro de salud deberá informarle sobre las consecuencias de su decisión. Quiere decir que toda persona tiene derecho a elegir si se somete o no a un procedimiento médico, luego haber sido informada de sus beneficios y riesgos. El centro de salud debe respetar esta decisión y también explicar las consecuencias que podría tener de negarse al tratamiento. Buenos días, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar sobre la ley de derecho y amparo al paciente, artículos 7 y 8. En el artículo 7 dice situación de emergencia. Es toda contingencia de gravedad que afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la vida o de la integridad física de la persona, como consecuencia de las circunstancias imprevistas e inevitables tales como choque o colisión, volcamiento u otra forma de accidente de tránsito terrestre, aéreo, acuático, accidentes o infortunios en general, como los ocurridos en el medio del trabajo, centro educativo, casa, habitación, escenarios deportivos o lo que sea en efecto de delitos contra las personas a los que se producen heridas causadas con armas cortopunzantes de fuego, contundentes o cualquier forma de agresión material. Este artículo hace referencia que ante situaciones graves de choques donde una persona se encuentra en total peligro, a punto de perder la vida, los paramédicos o los de los centros de salud deben hacer todo lo posible por tratar de que el paciente siga con vida o tratar de estabilizarlo, como por ejemplo en un choque de carros llegan
llega la ambulancia y su principal función al ver que una persona está más grave de salud, se enfocan en eso. Al ver que los otros no están tan graves, se enfocan en tratar de que está más grave no pierda la vida y tratar de estabilizarlo. Ya. El artículo 8 hace referencia a que todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, sin necesidad de pago previo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que necesite de emergencia una atención puede irse a una clínica privada sin pagar antes, pero primero puede hacerse atender y una vez que ya esté bien puede pagar. Pero hace referencia a que no es importante que tú vayas primero y pagues para que te puedan atender. El artículo 9 habla sobre que los centros de salud, ya sea público o privado, no pueden cobrar cuando el paciente se encuentra en un estado de emergencia. Solo pueden cobrar cuando ya se haya estabilizado el paciente. Un ejemplo de esto es que un niño viene por una reacción alérgica a un alimento, entonces se le cierra la garganta y pues tiene que ser atendido inmediatamente. Ahí cuando ya después se haya estabilizado la persona y se haya internado, es ahí cuando se hacen los pagos. En el artículo 10 habla sobre que el centro de salud tiene la obligación de poner a la persona, si es que está en un estado de emergencia o no, cuando llega. Un ejemplo de esto es cuando viene un hombre mayor que siente un dolor en el pecho, al parecer le puede dar un infarto. Entonces ahí rápidamente en la clínica privada lo ingresan de inmediato y lo ponen en estado de emergencia, salvándole la vida. Como artículo 11 tenemos que si un hospital no logra recuperar el dinero por atender a un paciente en estado de emergencia, se le puede deducir de sus costos de los impuestos a la renta. Un ejemplo de esto es que en una institución pública atienden a un paciente sin recursos que sufrió una hemorragia grave. Entonces de esos costos se lo deducen a sus impuestos de la renta al hospital. También tenemos el artículo 12 que dice: bajo ningún motivo un centro de salud podrá negar la atención de un paciente en estado de emergencia. El centro de salud que se negare a atender a un paciente en estado de emergencia será responsable por la salud de dicho paciente y asumirá solidariamente con el profesional o persona remisa en el cumplimiento de su deber la obligación jurídica de indemnizarle los daños y perjuicios que su negativa le cause. Quiere decir que si un paciente llega con una emergencia médica, el centro de salud está legalmente obligado a atenderlo inmediatamente. Si se niegan a hacerlo, el centro está considerado responsable por cualquier daño a la salud del paciente y deberá indemnizarlo legalmente por los perjuicios causados. Tenemos el artículo 13. Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y en caso de fallecimiento del paciente desatendido, con prisión de 4 a 6 años. Quiere decir que existe una sanción de 12 a 18 meses de prisión para quienes se nieguen atención de casos de emergencia. Si el paciente fallece por no haber recibido dicha atención, la pena aumenta a 4 a 6 años. Y tenemos el artículo 14. Que dice: la presente ley obliga a todos los servicios de salud del país, sean estos públicos, privados o cargo de instituciones militares, policiales, religiosas o de beneficencia. Quiere decir que todos los tipos de servicios de salud en el país, sin importar quién los administre, están obligados por la ley, asegurando que ningún paciente quede excluido de sus derechos por el tipo de institución a la que acuda. Gracias. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 15, 16 y 17. En el artículo 15 dice: es obligación de todos los servicios de salud mantener a disposición de los usuarios ejemplares de esta ley e inscribir el texto de derechos al paciente en lugares visibles para el público. ¿Qué quiere decir? Que este artículo hace referencia a que todos los centros de salud deberían tener los derechos del paciente visiblemente. Podría ser a la entrada de un centro de salud para que los pacientes sepan el derecho de ellos al ser atendidos. Como por ejemplo, una persona va y siente que se le han violado los derechos, pero él no sabe. Entonces, al ver este cartel, sabe si están violando o no están violando sus derechos. Ya, ahora vamos con el artículo 16. El artículo 16 dice: todos los servicios de salud están obligados a mantener
expuestas, están obligados a mantener expuestas en lugares visibles para el público las tarifas que se cobran por su servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios de salud, los centros, hospitales, es obligatorio, más los privados, es obligatorio que estos tengan las tarifas del precio de la consulta afuera para que las personas puedan ver o puedan saber cuánto les va a costar la consulta en este centro. Como un ejemplo podemos decir que una persona quiere hacerse atender, va con $20 y ve un centro de salud privado, pero al no saber la tarifa no entra, ya que no sabe cuánto le puede costar. Por eso es importante que tengan las tarifas de cobro afuera de los centros privados. Ya, y el artículo 17 dice que el presidente de la República dictará el reglamento de aplicación de esta ley dentro de un plazo de 90 días. ¿Qué quiere decir? Que el presidente es el que va a decir cómo se va a regir esta ley, cómo se va a regir esta ley, cómo se va a regir estos reglamentos en un plazo de 90 días. Gracias.